¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan, por supuesto, platicar con ustedes de diferentes temáticas que ustedes, por supuesto, están interesados en que se discutan y se profundicen. Y uno de ellos es el manejo mediático que se ha venido dando alrededor de Teuchitlán, allá en el estado de Jalisco. Diario Red América Latina, que les recomiendo de verdad que ingresen a este portal, que lo disfruten, que lo conozcan, que lo lean. En fin, tiene plumas sumamente valiosas, que nos ayudan precisamente a entender y que amplían el campo de la discusión. Una de ellas, ya que le agradezco muchísimo que se encuentra con nosotros, es del maestro Leonardo Toledo, quien presentó una participación precisamente relacionada con este manejo mediático que se le ha dado al caso de Teuchitlán, incluso alrededor de si es un campo de exterminio, de Auschwitz, en fin. Mi querido Leonardo, de verdad te agradezco muchísimo que nos acompañes. ¿Cómo estás? Bien, Jesús, muchas gracias por invitarme y por a platicar de este tema que hace falta conversarlo. Sin duda alguna. Oye, y una de las partes por las que te molestamos, digo, toda tu participación en esta columna es excelsa, pero las coberturas, haces un estudio muy interesante, un análisis muy interesante de las coberturas, de cómo arrancaron las coberturas de este tema y que en un principio se mencionó que habían sido los colectivos quienes le habían dado el término de exterminio a este lugar, pero tú investigaste y descubriste otra cosa. Sí, bueno, me fui a ver la transmisión de las guerreras de Jalisco, ¿no? De las madres buscadoras, de las familiares, pues para también entender qué estaba pasando, desde dónde lo estaban planteando, ¿no? Porque era muy importante, había este ambiente de decir, no, están moviendo las cosas hacia un lado. Pues al final su transmisión se trataba pues de encontrar a sus desaparecidos, de encontrar indicios, de encontrar pistas, ¿no? De algo a partir de una llamada anónima. Entonces, lo que vi en la transmisión es que la persona que hace la transmisión en ningún momento se refiere a que eso era un campo de exterminio, ¿no? Ella no lo menciona. Usa como seis expresiones diferentes, o sea, frente a todo lo que estaba viendo y sintiendo, habla de que le dolía la cabeza cuando entraba al galerón, ¿no? O sea, está muy intensa su transmisión, pero no dice campo de exterminio, ¿no? Entonces ya me fui a buscar cómo habían cubierto la nota de esa transmisión, porque fue lo que hicieron, o sea, nadie fue a ver o a preguntar, sino todos retomaron la transmisión, publicaron notas. Y hay siete medios, bueno, cuatro que hablaban de campo de exterminio y tres que hablaban de centro de exterminio, ¿no? Otros mencionaron otras cosas, ¿no? Las fosas, los hornos, pero ya estos primeros medios que se publicaron en los días siguientes a la transmisión, plantearon ese nombre, ¿no? Y lo empujaron, digamos, lo publicaron en sus primeras notas, pero luego también lo siguieron repitiendo en las notas subsecuentes y en las entrevistas de radio y de televisión y metiendo el concepto, ¿no? La idea. Que estaba redondo, o sea, lo que digo en el texto también es que no estaba difícil, o sea, a partir de una de las imágenes, la persona que hace la transmisión recorre el galerón donde había todo tipo de prendas de vestir, ¿no? Había montones de calcetines, de pantalones, de mochilas, y tratando de dar pistas a la gente que veía la transmisión, a ver si reconocían algo. Y de lo que nos quedamos, lo que se retomó para las redes y para las notas fue los zapatos, ¿no? Que nos dan la referencia automática, ¿no? O sea, muchas de las fotos de los campos de exterminio nazis recuperados por los soviéticos y por el ejército de Estados Unidos, pues ponían zapatos, montañas de zapatos, ¿no? Para describir el horror. Y entonces esta conexión, pues no fue tan difícil hacerla, metiendo. Pero, pues también eso, o sea, la entrevista que le hacen a Indira, la líder del grupo de buscadoras, pues dice, pues yo, no, o sea, estuvimos viendo que se hizo viral y que se empezó a publicar lo de Centro de Exterminio, y pues sí, la verdad, sí, o sea, ya están de acuerdo con la descripción, pero son una semana después de que ellas hicieron la transmisión, ¿no? O sea, una semana después de esta entrevista,
y ya retoma lo que se había estado repitiendo en los medios y en las redes, ¿no? O sea que en las redes también hubo toda una, no me gusta decirle operación, pero sí hubo una intención de poner el tema y de una forma mucho más maliciosa por parte de quienes lo usaron, porque pues son personas que tampoco es que estén haciendo búsquedas en el campo y tampoco es que estén vinculados con madres buscadoras ni con colectivos de búsqueda, que empezaron a meter la idea de esto de centro de exterminio, poniendo fotos así sin mucha consideración con las víctimas, ni de la Segunda Guerra ni del México actual, comparándolas y hablando de 400 personas descuartizadas, de una forma sí, bastante necrotuitera, ¿no? O sea, y ahí, de ahí es que se movió y luego llegó a Facebook y llegó a las otras redes y ya todo el mundo ya lo teníamos súper integrado, ¿no? O sea, es algo que pasó, no sé, algo que me preguntaban el otro día, ¿es intencional o no? Pues no tengo muchos elementos para decir fue a propósito, pero sí que estos primeros medios que le dieron esa cobertura se lo inventaron, ¿no? O sea, no fue un retomar una frase de las madres, de los familiares, sino que ellos lo pusieron, pues supongo que porque estaba más impactante y ganaba más clics y era más fácil de hacer la relación entre todos, ¿no? O sea, entre comercial y político el asunto. Claro. Luego Oye, la otra cosa, ajá, no, perdón, adelante, adelante, dime. no, que la intención con este texto era, pues, ver cómo habíamos llegado a pensar esto, ¿no? O sea, no digo estamos equivocados, porque pues ahora la discusión está entre, o sea, Omar García Harfuch dice, no es un, y otros dicen, claro que sí es, y hay una discusión sobre si es centro de exterminio o no es centro de exterminio. Y a mí me parece que, pues, bueno, cada quien, pero lo que yo quería saber era, con este texto era como que demostrar cómo lo fuimos construyendo esa idea, o sea, esa idea que ya tenemos, cómo se fue construyendo socialmente, cómo la fuimos adaptando y adoptando, más allá de decir si vale o no vale, pues eso ya dependerá de cada quien, pero sí reconocer ese origen que es que no es, digamos, orgánico o espontáneo, ¿no? Que sí tuvo una intención desde el principio y que no fue muy difícil que los demás lo reconociéramos y lo adoptáramos, ¿no? Sí, porque algo que bien mencionas, que se polariza a tal punto que si tú cuestionas el término exterminio, te conviertes de una forma. Si tú lo respaldas, te conviertes incluso de otra. Y señalas también esta columna, el propio Héctor de Mauleón, quien hablaba de las redes, cuando en realidad pues no habían sido como tal las redes lo que hizo el comparación de Auschwitz. Ujú. Sí, sí, que eso es algo que tenemos desde hace mucho. O sea, yo lo relaciono mucho con cuando los medios agarraban fotos, ¿no? Que había tomado alguien de alguna cosa. O sea, todos estos nuevos testigos de los sucesos, ¿no? O sea, chocó un auto y le tomo una foto, la subo a mi Face, a mi Twitter, a mi Instagram. Y ahí está la foto, ahí está mi nombre, ¿no? Dice, la tomó fulano. Pero la costumbre, ya casi no usada, pero la costumbre anterior de los medios era agarrar la foto y publicarla y decir cortesía internet, ¿no? Mm. Aunque estuvieran bien claro de quién era la foto y todo. Y entonces, esta cosa de decirle las redes sociales dicen, es también una forma como de no reconocer, en este caso en negativo, las autorías, es decir, hubo un grupo, un sector muy específico y muy reconocible de personas que empezaron a mover esta idea, ¿no? O sea, si dices el hashtag de narcopresidenta, es muy claro quién lo mueve, no son las redes sociales, ¿no? Sino es un sector probablemente pagado, probablemente no, pero tienen nombre y tienen sector de pertenencia, ¿no? Entonces, esto de decir en las redes sociales pasó, es como nada, ¿no? Es como hacerse güey, como, como escurrir el bulto sé quién lo dijo, pero voy a hacer como que hubiera sido algo natural, espontáneo de la sociedad completa, ¿no? Oye, este tema que de las evidencias, de repente, hay una parte donde dices negarse a hacer periodismo.
y suplirlo muchas veces con esa opinión, pero también la opinión pues tiene que estar sustentada, tiene que estar argumentada, tienes que buscar de una u otra manera basarte en hechos para de ahí desarrollar tu propia discusión, ¿no? Sí, sí, así pienso que debería ser la opinión, ¿no? O sea, pero luego, en estas discusiones como andamos, digamos, en general, ¿no? O sea, sí, esta distinción entre informar y opinar de pronto se nos ha perdido, ¿no? Se nos ha mezclado. Y esto que tú dices es bien importante. O sea, ya para muchas expresiones de opinión no se requiere que haya evidencia, ¿no? O que haya documentación. O sea, si Grok, como esto que pasó ayer, ¿no? O sea, si Grok dice una cosa, pues ya le creemos. ¿Nos da evidencia? No nos da evidencia. A lo mejor todo se lo está sacando de su propia construcción gramatical, pero pues si lo dijo fulano, ya le damos calidad de verdad y no nos acostumbramos a evaluar los antecedentes, los argumentos. Entonces, muchas de las discusiones alrededor de este tema de Jalisco, del rancho Izaguirre, han estado por ahí, ¿no? O sea, yo sí creo que pasó esto, yo no creo que pasó esto. Son 400, no, no, son dos. ¿Cuántos? O sea, algo muy válido es eso. ¿Cuántos valen para horrorizarnos, ¿no? O sea, ¿cuántos necesitamos? Pero también el hecho de decir, de usar cierto tipo de palabras, va a marcar hacia dónde nos vamos a mover. Y si tienes el antecedente, pues es bien importante que lo pongas. O sea, no puedo decir, esto es igual a esta otra cosa, aunque no haya elementos suficientes para hacer la comparación, ¿no? O sea, partimos de uno y bueno, me perdí un poco, pero el punto es ese, ¿no? O sea, decir, agarrar y decir, aquí no hay ningún horno, como era lo que pasó cuando fueron a hacer la visita esta. Cuando si habías visto la transmisión de las madres, podías ver las excavaciones que hicieron y cómo describieron lo que había pasado. O sea, era una estructura de ladrillos donde ponían el combustible y luego ponían bueno, demasiada descripción. Y que eso es lo que ellas estaban planteando como un horno, ¿no? Y los que llegaron, los influencers que llegaron este día al rancho a tomarse selfies, esperaban ver estos hornos justo de los campos de exterminio, ¿no? Con sus puertas horribles y pues que no era así, ¿no? O sea, no era eso lo que se estaba planteando desde un principio, pero entonces como no se documentaron, como no fueron a ver la transmisión y no escucharon la, la, la la descripción original, se fueron con lo que se decía, ¿no? Como es Auschwitz, pues entonces seguramente hay hornos como los de Auschwitz, y no los vieron y dijeron, ah, pues entonces no hay. Y esas cosas que de pronto necesitamos detenernos, pero pienso yo, o sea, yo tampoco tengo que andar dando consejos, pero detenernos y decir, a ver, ¿de dónde viene y por qué se dijo, cómo se dijo, qué estaban planteando? Y entonces ya decimos, ah, pues sí, es esto. Y me parece que nos ayudaría mucho más como para decidir el hacia dónde vamos después, ¿no? O sea, le digamos como le digamos, o sea, campo de exterminio, no campo de exterminio, centro de entrenamiento, o sea, el asunto es que no se repita, ¿no? Entonces, tenemos que construir decirle centro de exterminio nos sirve para que no se repita, o a quién le sirve, ¿no? Decirle centro de entrenamiento nos sirve para que no se repita o a quién le sirve. Entonces, sobre esas hacer la conversación, más allá de si quién lo dijo o si está perfectamente definido, que me parece que tampoco es una discusión semántica. O sea, quien dice que es semántico es porque le falla la pragmática, ¿no? O sea, no se trata de si exterminio significa una cosa u otra, sino cómo se está usando en este contexto, ¿no? O sea, cómo se está usando, quién lo está usando y para qué. Entonces, en esa nos tenemos que detener y clavar, también para ver eso hacia dónde nos está llevando, ¿no? Hacia dónde nos puede llevar como sociedad y si eso nos va a ayudar a resolverlo, sobre todo, ¿no? Claro. Oye, Leo, y incluso se da este fenómeno, a ver.
El nado sincronizado, ya muy común, que lo hemos visto ya desde hace muchos años, se Ujú, dio con incluso el video del Cártel Jalisco Nueva Generación también, de parte de los que se ubican o se definen como de derecha, en contra de y para posicionar un discurso en contra particularmente del gobierno de la doctora Sheinbaum. Pero por el otro, nos topamos con voces que se fueron en contra de los colectivos, en contra de ujú, de ujú. las buscadoras, en un discurso que incluso ni siquiera va de la mano con lo que se ha expresado cada mañana. Sí, sí, eso es, bueno, lo pongo ahí en el texto, que fue lo más sorprendente, o sea, de unos lo esperamos, ¿no? Que sean así, que instrumentalicen el dolor, que se monten en el dolor de las personas para gritar más fuerte. Eso lo han hecho siempre, pero digamos, del lado izquierdo del espectro, hubo estas expresiones y estas cuentas que, pues, es muy difícil como caracterizarlas porque son o sea, son grupos de personas que están publicando en una cuenta con un nombre específico y que pues suelen ser bastante disciplinados con el partido al que pertenecen, ¿no? Pero que en esta ocasión se fueron así, ¿no? O sea, en estos ataques a los colectivos de buscadores, a las madres, a los familiares desaparecidos, bastante, pues bueno, sobra decir, pero burdo e insensible, ¿no? En algunos casos me da así como con todos los casos, como por entender de dónde viene y qué estaban. O sea, esta construcción de decir, nos van a invadir los gringos, van a derrocar al gobierno popular de la 4T, y entonces en esa angustia de una invasión gringa y que derroquen al gobierno de la 4T, responden también desde ese estómago, decir, no, entonces ustedes son traidores y quieren acabar con todo el país y se van contra quien se encuentren, ¿no? O sea, es un poco como, sí, o sea, muy irse contra el más débil de quien ven enfrente, ¿no? El que menos tenga posibilidades de defensa. Y, y pues es bastante lamentable. O sea, a mí me pareció muy lamentable porque además no es fácil esa interacción. O sea, estos colectivos, bueno, estos grupos que publican, que tienen cuentas grupales, también son bastante, digamos, rudos en su interacción, ¿no? O sea, quienes a quienes agarran luego de, mm, de su puerquito, digamos, lo acosan y lo maltratan durante bastante tiempo, ¿no? O sea, mucha gente se ha tenido que salir porque no resiste las andanas, que fue muy importante en algún momento estos grupos de creadores de contenido político para compensar narrativas y discursos, todo. Pero ahora ya se volvió una cosa autónoma y que no responde tampoco digamos, al interés del gobierno federal, sino más de grupos pequeños y que quién sabe, o sea, justo porque no se sabe de dónde vienen y quiénes son, es muy difícil como identificar a qué le tiran, ¿no? O sea, por qué están haciendo eso. Ciertamente podrían atribuirse a ellos la división que ha habido en estas semanas de los grupos y colectivos de buscadoras, ¿no? Pero también eso responde a otras dinámicas, ¿no? Ellos nada más están siendo como, no sé, o sea, es como muy feo. O sea, pienso mucho cuando los leo ahora en esta dinámica de las redes que se impuso en el sexenio pasado, cuando no hacía mella sus ataques al presidente, y entonces fueron contra sus hijos, y fueron contra el hijo más pequeño, ¿no? O sea, y entonces ahí se centraron y se cebaron de una forma bastante tosca, burda y cobarde, me parece. Y no había ahí como mucho que hacer, porque era gente fea, ¿no? Y entonces, esto me parece muy similar, o sea, están equivocando el tiro por kilómetros hacia algo que nos perjudica a todos como sociedad, o sea, les perjudica a ellos en términos de su prestigio social media, pero también perjudica a las familias víctimas y nos perjudica como sociedad en términos de lo que estamos planteando como relevante
en un momento pues de angustia generalizada y de horror y de que entonces eso no debería de ser el punto, o sea, no deberían de estar ahí, sino buscando entre todos formas de salir de este agujero de horror, ¿no? Totalmente de acuerdo, querido. Mi querido Leonardo Toledo, de verdad yo quiero agradecerte muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, que nos permitas aprender de ti y recomendarle a toda la gente que de verdad le eche un ojo a este excelente, excelente trabajo que hiciste, esta excelente colaboración en Diario Red, porque ayuda precisamente a entender toda esta batalla de narrativas que siempre está presente y que va a seguir presente de aquí a muchos, pero muchos años todavía. Querido Leonardo, te agradezco muchísimo tu presencia. Muchas gracias, Jesús, y gracias por las flores a Diario Red América Latina. Muchas gracias, de veras.